Cada mañana, el sol se colaba por las cortinas de lino, pintando nuestra cocina con un dorado cálido. Era mi momento favorito del día, el preludio perfecto para el dulce caos de mi hijo antes de la escuela. Mi hijo, con sus rizos castaños despeinados y esos ojos grandes y curiosos, era la luz que iluminaba mi existencia. Sus risas estridentes eran la banda sonora de nuestra casa, un eco constante de pura alegría. Ricardo, mi padre, solía decir que la felicidad se construía momento a momento. Y nuestra casa, nuestro hogar, era un bastión de amor y risas. Mi madre, Patricia, con su presencia serena y sus manos ocupadas preparando el desayuno, era el ancla que nos mantenía a todos firmes. Y luego estaba Verónica, mi hermana menor, mi confidente, mi cómplice, cuyo optimismo contagioso alegraba cada día. Esa mañana no fue diferente. El aroma a café recién hecho y a las tostadas doradas que mi madre preparaba llenaba el aire. Mi hijo corrió hacia mí, extendiendo sus bracitos con una urgencia maravillosa, pidiendo su abrazo matutino, ese ritual sagrado que calentaba mi alma. «Mamá, mira mi dibujo». «Es un dragón que vuela alto», exclamó, tendiéndome una hoja llena de trazos vibrantes. «Es magnífico, mi amor». «El dragón más valiente de todos», le dije, besándole la coronilla de cabello suave. Patricia se acercó, la sonrisa dulce en sus labios. «Mi pequeño artista». «Ya casi está el desayuno, cariño». Ricardo, mi padre, entró a la cocina, silbando una melodía alegre. «Buenos días, mis mujeres». «¿Qué planes tiene hoy mi dragón favorito?». Se agachó y le despeinó el cabello con cariño. «Volar muy alto, abuelo». «Más alto que las nubes», exclamó mi hijo, riendo a carcajadas. Verónica se unió a nosotros, todavía con el pijama, bostezando. Demasiada energía para tan temprano. ¿Alguien tiene café extra para una hermana somnolienta? Siempre hay para ti, cariño. Servido con amor, respondió Patricia, sirviéndole una taza humeante. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, una imagen de perfecta armonía. La luz del sol se filtraba por la ventana, revelando motas de polvo danzando en el aire, como si el universo mismo celebrara nuestra paz. No había preocupaciones, solo la cálida certeza de que estábamos juntos, sanos y salvos, rodeados de un amor inquebrantable. Cada día era una bendición, cada miembro de mi familia, un pilar insustituible que sostenía mi mundo. No podía imaginar mi vida de otra manera. Era un lienzo pintado con los colores más brillantes de la felicidad, y yo era la orgullosa pintora de este cuadro. Todo era perfecto. Y lo era. Cada mañana, al despertar junto a mi hijo Mateo, de 7 años, sentía una gratitud profunda que envolvía mi corazón. Sus ojos, aún adormilados pero llenos de una curiosidad infinita, eran el reflejo de un alma tan sensible como creativa. Él era la razón por la que mi vida había tomado un rumbo tan hermoso y significativo. Yo, Camila, había encontrado mi verdadera vocación en la maternidad, una tarea que absorbía cada fibra de mi ser y me llenaba de una alegría inmensa. Mi esposo, Ricardo, el padre de Mateo, ya solía estar levantado, con su energía inagotable. Su estudio de arquitectura, del que era orgulloso fundador, había florecido en los últimos años, convirtiéndose en un referente en la ciudad. Los proyectos se amontonaban en su mesa de dibujo y el éxito económico que había alcanzado nos brindaba una estabilidad que nos permitía vivir con tranquilidad y sin preocupaciones. Cada ladrillo de nuestra espaciosa casa en el tranquilo barrio de Las Encinas, cada árbol en su cuidado jardín, hablaba del fruto de su arduo trabajo y de nuestra visión compartida de un futuro próspero. Era un oasis de paz, diseñado con esmero para ser el refugio perfecto para nuestra pequeña familia. Había tomado la decisión de aparcar mis propias ambiciones profesionales hace unos años. Había sido una elección consciente, hecha no por obligación, sino por el deseo ardiente de tejer la mejor infancia posible para Mateo. Verlo crecer, acompañarlo en sus descubrimientos diarios, y nutrir su espíritu artístico, era una vocación que superaba con creces cualquier carrera que hubiese podido imaginar. Mis días estaban llenos de sus risas,
de las acuarelas desparramadas por la mesa de la cocina, de los cuentos que inventábamos juntos antes de dormir, de las tardes en el parque viendo cómo su imaginación transformaba cada columpio en una nave espacial. Pero mi mundo no se reducía solo a nuestro hogar. Había encontrado otro propósito en el voluntariado comunitario, dedicando una parte de mi tiempo a causas benéficas que me permitían conectar con otras madres y niños, expandiendo así el círculo de amor y apoyo a nuestro alrededor. En el centro comunitario, donde ayudaba con los programas de lectura para niños y la organización de eventos solidarios, también encontraba una inmensa plenitud. Compartir, dar, construir lazos, eso era lo que daba sentido a mis días más allá de mi rol de madre. Era una vida plena, sí, construida sobre cimientos sólidos de amor, dedicación y bienestar. Ricardo y yo éramos un equipo, dos mitades que se complementaban para asegurar que Mateo tuviera todo lo que necesitaba para florecer. La presencia constante y amorosa de mis padres, Patricia y mi padre Ricardo, el abuelo de Mateo, siempre cerca para un consejo o un abrazo, y mi hermana Verónica, eternamente leal y dispuesta a apoyar, solo enriquecía aún más la trama de nuestra existencia. Navegábamos juntos en una burbuja de felicidad, creyendo que el mundo nos sonreiría siempre, sin sospechar que, a veces, la calma es solo la antesala de la tormenta. Desde el momento en que Mateo cruzó el umbral de su nueva aula, un cambio casi imperceptible se asentó en él. Mi burbuja de felicidad, sin embargo, me impedía verlo con claridad. Él, antes un torbellino de historias y carcajadas al volver a casa, se tornó inusualmente callado. Sus dibujos, antes explosiones de color, se volvieron más sombríos. Al preguntarle por su día, sus respuestas eran monosílabos: bien, mami, nada. Cuando lo recogía de la escuela, me abrazaba con una intensidad inusual, buscando refugio en mis brazos. Yo le acariciaba el cabello, pensando que era solo una fase de mayor apego. Ricardo, mi esposo, notaba su silencio, pero con mi misma calma, decía: es tímido, Camila. Ya se adapta. Mis padres, Patricia y mi padre Ricardo, el abuelo, también lo notaron, restándole importancia. Son cosas de niños, decían. Una tarde, mientras Mateo luchaba con una tarea de matemáticas que antes habría resuelto sin problema, lo vi frustrado. Sus hombros tensos, sus ojos aguados, esforzándose por contener las lágrimas. Me acerqué, mi voz suave. Mateo, ¿qué pasa, mi vida? ¿Estás cansado? Él negó con la cabeza, evitando mi mirada, apenas un susurro: no, mami. Estoy bien. Aquella noche, la punción de la ansiedad me perforó. Al día siguiente, decidí hablar con su maestra, la señorita Torres. Al verla a la salida, su sonrisa me pareció forzada, sus ojos fríos. Señorita Torres, ¿cómo ve a Mateo?, inquirí. Ella me miró con una expresión que se endureció ligeramente. Ah, Mateo. Es un niño, sensible, señora Camila. Le cuesta integrarse, es un poco lento para adaptarse. Sus palabras, dichas con aparente neutralidad, resonaron con una crítica sutil. Debería endurecerse un poco. La vida en la escuela es así. Salí con una sensación incómoda, pero mi burbuja se resistía a estallar. Quise creer que era solo una diferencia de opiniones. Sin embargo, la tarde confirmó mis peores temores. Al llegar a casa, Mateo corrió directamente a su habitación. Lo seguí, encontrándolo encogido en su cama, la cara hundida en la almohada, sollozando. Los pequeños temblores de su cuerpo rompieron mi corazón. Mateo, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Mi voz temblaba. Él levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados, mirándome con un dolor y vergüenza que nunca antes le había visto. La señorita Torres se burló de mí: mami, sollozó. Lloré porque no entendía un problema, y ella dijo que yo era un bebé llorón delante de todos. Ellos se rieron. La burbuja de felicidad se hizo añicos. Aquel golpe, que no llegó a mis espaldas sino al corazón de mi hijo, fue el inicio de una tormenta. Sentí una furia fría nacer en mi interior, una necesidad inquebrantable de justicia.
La furia fría que se encendió en mí el día anterior fue solo un presagio. A la mañana siguiente, esa ansiedad me acompañó. Ingenua, creí que lo peor había pasado. Poco antes del mediodía, el teléfono sonó. Era la secretaria de la escuela, su voz apremiante. Señora Camila, necesita venir de inmediato. Es Mateo. Tuvo una crisis muy severa en clase. La llamada era angustiosa. El pánico se apoderó de mí mientras salía corriendo. El trayecto fue borroso. Mi instinto me guió al aula de Mateo. La puerta estaba entreabierta y, antes de asomarme, las palabras helaron mi sangre. ¿Todavía sigues llorando, Mateo? Eres un bebé llorón. Pareces una niña, ya madura. La voz era inconfundible, señorita Torres. No había compasión, solo burla y desprecio. Entré en el aula, mi presencia un huracán. La señorita Torres se interrumpió, revelando su irritación. Los demás contuvieron la respiración. Pero mi mundo se redujo a Mateo. Encogido en su silla, sin un sollozo, casi invisible, simplemente temblaba. Sus ojos, rojos e hinchados, sin lágrimas, revelaban un miedo absoluto, el terror de un animal acorralado. Me miró con súplica, traición y una vergüenza insoportable. Un trauma mudo, un llanto seco que me desgarró el alma. Mi hijo se había roto. La desesperación me inundó, una impotencia abismal. ¿Cómo pude permitir esto? El dolor, la culpa, eran veneno. Pero en el fondo de ese pozo oscuro, algo se rompió dentro de mí. No era la Camila de antes. Era una nueva Camila, forjada en fuego. Y el desespero no me consumió, lo transformé. En lugar de doblegarme, me endurecí. Ese miedo en los ojos de Mateo, ese silencio traumatizado, fue la gota que colmó el vaso. Ya no había vuelta atrás. La señorita Torres había firmado su propia sentencia. No buscaría justicia, buscaría una rendición de cuentas tan implacable, que desearía no haber pronunciado jamás el nombre de mi hijo. Sentí la fuerza surgir, una promesa silenciosa y letal que mi corazón le susurró al de mi hijo: esto no quedará así. La señorita Torres intentó recuperar la compostura, su rostro todavía marcado por la sorpresa, mezclada con una pizca de desprecio. Señora Camila, ¿verdad? No sé a qué viene tanto escándalo. Su hijo es sensible. Solo estaba tratando de ayudarlo a ser más fuerte. Sus palabras goteaban con descendencia, una burla sutil que el mundo silencioso dentro de mí ya no toleraba. Mi voz, sorprendentemente serena, sonó ajena a la tormenta que bramaba en mi interior. No me dirigí a usted para un diagnóstico, señorita Torres. Sus comentarios, su burla, traumatizaron a mi hijo. Eso es inaceptable. Ella alzó una ceja, claramente molesta por mi falta de reacción histérica. No hay necesidad de magnificar esto. Los niños lloran. Es normal. No es normal que un maestro intencionalmente humille a un niño hasta el punto de que prefiera el terror al llanto, repliqué, mi mirada fija y sin parpadear. Quiero ver a la dirección. Ahora. Su indignación fue palpable, pero mi resolución la desarmó. Con un resoplido, me indicó cómo llegar a la oficina del director. Detrás de mí, Mateo seguía inmóvil, observándome con esos ojos vacíos. Le di un apretón suave en el hombro, una promesa silenciosa de que todo cambiaría. La oficina del director, el señor Morales, era un estudio de indiferencia institucional. Un escritorio pulcro, diplomas en las paredes y un aire rancio de burocracia. Expuse los hechos, mis palabras eran hechos fríos y sin adornos, despojadas de toda emoción. El silencio de Mateo, su temblor, el terror absoluto que había presenciado, cada detalle fue entregado con la precisión de un informe. El señor Morales me escuchó, asintiendo de vez en cuando, con una expresión de cortés aburrimiento. Entiendo su preocupación, señora Camila. La señorita Torres es una maestra con experiencia. A veces, sus métodos pueden ser un poco directos. Hablaremos con ella.
Disculpa si su hijo se sintió incómodo. ¿Incómodo? La palabra fue un puñal. Mi hijo no estaba incómodo, estaba roto. ¿Incómodo? Señor Morales, mi hijo fue humillado, atormentado. Esto va más allá de la incomodidad. Queremos acciones reales. Una disculpa no limpia el trauma. Por supuesto, por supuesto. Le aseguramos que la señorita Torres será orientada. No habrá problemas futuros. Quizás Mateo necesita un poco de tiempo para adaptarse, respondió, ya despidiéndose con un movimiento de mano. La tibieza de su respuesta, la banalidad, el aire de que esto era una molestia menor que debía ser archivada, fue la confirmación. Estaban minimizando el sufrimiento de mi hijo. Estaban encubriendo. La escuela, la institución que debía protegerlo, había fallado. Salí de esa oficina con una certeza mortal. Las disculpas vacías no eran justicia. El sistema no iba a corregirse solo. Ese fuego que había sentido en el aula no se extinguió, se convirtió en hielo. Una parte de mí, esa Camila que creía en la buena fe y la conversación racional, murió ese día. Nació otra. Una estratega. Una justiciera. Mientras caminaba por el pasillo, mis pensamientos se aceleraban. Si la escuela no iba a actuar, yo lo haría. Mi mente ya no estaba en la desesperación, sino en los pasos siguientes. Abogados. Demandas. Y no solo por Mateo. ¿Cuántos otros niños habrían sido víctimas de esa burla venenosa? Había que hablar con otros padres. Formar un frente. La señorita Torres había encendido una llama. Y ahora, Camila, la madre convertida en leona, iba a quemar hasta el último rastro de su burla. Esto no quedaría así. Era una promesa. A Mateo, a mí misma, y al resto de las almas silenciosas. El aire en el pasillo se sentía pesado, como si la misma indiferencia de la directora se hubiera adherido a las paredes. Mis pasos eran firmes, cada zancada un eco de la promesa silenciosa que acababa de hacerme. Iba a conseguir justicia. No solo para Mateo, sino para todos los niños silenciados. Apenas llegué a casa, la computadora se encendió y mis dedos volaron sobre el teclado. Abogados de derechos educativos, negligencia escolar, demanda por acoso infantil. Cada búsqueda, cada nombre de bufete, cada artículo sobre casos similares, me daban una chispa de esperanza. Contacté a media docena de abogados esa misma tarde, detallando lo sucedido con la señorita Torres, la burla, la inacción de la escuela. La voz de Mateo riendo, antes de que esa oscuridad llegara, resonaba en mi memoria, alimentando mi furia. No iba a parar. La idea de contactar a los medios locales, de hacer pública la humillación de mi hijo, nació casi de inmediato. Era una arma de doble filo, lo sabía. Expondría a Mateo a una mayor atención, pero también expondría la podredumbre. Empecé a indagar sobre periodistas, programas de radio y televisión que hubieran cubierto temas de injusticia educativa. No se trataba solo de una demanda, se trataba de una cruzada. Ricardo llegó a casa esa noche con su habitual rictus de preocupación por los pequeños detalles de su día, ajeno al cataclismo que se cocinaba bajo nuestro techo. Cenamos en un tenso silencio, rotos solo por las noticias televisivas y el jugueteo distante de Mateo en su habitación. Más tarde, cuando se enteró de mis llamadas a abogados, la noticia le cayó como un jarro de agua fría. Al principio fue incredulidad, luego una mueca de desaprobación. ¿Por qué hiciste eso, Camila, por Dios? Su voz era un susurro exasperado, casi una siseante orden. ¿Por qué? Porque la escuela no va a hacer nada, Ricardo. ¿Crees que una orientación basta para limpiar lo que le hicieron a nuestro hijo, para borrar el miedo en sus ojos? Le respondí, mi propia voz subiendo de tono, la indignación incontrolable. Estás exagerando. Esto es un incidente menor. Un malentendido entre una maestra y un niño sensible. Se solucionará con discreción, con paciencia. Estás creando un caos innecesario. Su rostro se puso rojo, y empezó a gesticular con las manos,
como si con cada movimiento pudiera borrar mis acciones. Un malentendido, el trauma de Mateo es un malentendido para ti, lo ridiculizaron, frente a sus compañeros. Y la directora lo permitió, Ricardo. Nos miró como si fuéramos una molestia, están encubriendo. Basta, Camila. La reputación de la familia, ¿has pensado en ello? En lo que significa meterse en líos legales con una institución como esa, en la vergüenza. Esto podría destruir nuestra paz familiar, espetó, su voz cargada de un tono acusatorio, uno que nunca había escuchado en él. Había una frialdad en sus ojos que me heló el alma. No era el Ricardo que conocía, el que siempre ponía a la familia primero. No. Este era un Ricardo preocupado por las apariencias, por el que dirán, por las conexiones sociales que tan diligentemente había construido. Nuestra paz familiar, y la paz familiar de Mateo, Ricardo, ¿cuenta eso, o solo te importa que tu nombre no aparezca manchado por escándalos? La pregunta salió punzante, hiriente, pero la sinceridad de su respuesta me dejó sin aliento. Ya te dije que te calmes. Mateo es un niño. Olvidará esto pronto. No es el fin del mundo. Las cosas se manejan de otra manera. Vas a arruinarlo todo, Camila. Estoy del lado de la escuela en esto. Ellos saben lo que hacen. Tú solo estás siendo impulsiva y destructiva. Sus palabras fueron un golpe más duro que cualquier bofetada. Su desprecio por el sufrimiento de nuestro hijo, su rápida alineación con la institución que nos había fallado, su acusación de que yo era la destructora de la paz. Sentí un vacío cavernoso abrirse dentro de mí. Si el sistema escolar me había traicionado, entonces mi propia familia, mi esposo, el hombre que debía ser mi roca, también lo había hecho. Estaba sola. Completamente sola en esta batalla. El fuego que me había impulsado desde la oficina de la directora no se extinguió, pero se mezcló con un frío glacial de desesperación y de una soledad infinita. Ese día no solo la escuela me dio la espalda, Ricardo también lo hizo. Y al tocar fondo en esa traición, un nuevo tipo de resolución, más oscura y afilada, comenzó a gestarse en mí. El eco de sus palabras, estoy del lado de la escuela, resonaba en el silencio gélido de nuestro hogar. Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla invisible, tensa y fría. Ricardo se había encerrado en su estudio, la puerta de roble macizo una barrera infranqueable entre su mundo de paz y mi creciente tormenta interna. Yo me movía como un fantasma entre las sombras, mi mirada perdida en las superficies pulcras de los muebles, que de pronto me parecían ajenas, como si esa perfección sin mácula reflejara la superficialidad que había carcomido nuestra vida. Mateo, ajeno a todo, dormía plácidamente en su cama, su pequeña figura un testimonio mudo de mi propósito. Cada respiración suya era un mantra que repetía, no estás sola, Camila. Lucha por él. Pero el dolor de la traición de Ricardo era un peso aplastante. No era solo la falta de apoyo, era el desprecio por el dolor de nuestro hijo, la priorización de su imagen social sobre la justicia. Recordaba vagamente las constantes visitas de sus padres, los abuelos de Mateo, siempre tan preocupados por las buenas formas, por lo que la gente respetable opinaría. Su influencia, sutil pero constante, se había infiltrado en cada fibra de Ricardo, convirtiendo su ambición en una coraza impenetrable de conservadurismo y apariencias. Esa noche, más que nunca, entendí que Ricardo había heredado no solo el nombre de su padre, sino también su inflexible código moral, la reputación lo era todo, y las emociones eran un lujo que no podíamos permitirnos. A la mañana siguiente, la rutina era una farsa. Un desayuno silencioso, cargado de una animosidad palpable. Ricardo evitaba mi mirada, su mandíbula apretada delataba su tensión. Al mediodía, cuando Mateo estaba en un campamento de verano al que lo habíamos inscrito para despejar su mente, Ricardo me llamó a la sala. Su voz era plana, con ese tono que usaba para sus empleados cuando la situación era delicada pero innegociable. Camila, tenemos que hablar de esto seriamente, comenzó, apoyado en el marco de la puerta, como si el espacio aún tuviera energía para contenerlo. No se sentó. Era una postura de poder, de autoridad. Mis padres me llamaron. Están preocupados.
El rumor de nuestra insatisfacción con la escuela ya está circulando. Esto es inaceptable. Mi corazón dio un vuelco. ¿Inaceptable, Ricardo? ¿Que yo quiera defender a nuestro hijo es inaceptable? ¿Que la escuela se burle de él, eso no es inaceptable? Él suspiró, un sonido lleno de impaciencia. Ya te lo dije, esto es Mateo. Un incidente aislado. Lo importante ahora es nuestra reputación. La reputación de la familia. La mía. Las conexiones que he construido por años no pueden verse comprometidas por una rabieta. Su mirada se endureció. Escúchame bien, Camila. Tengo que ser franco. O abandonas esta obsesión destructiva contra la escuela ahora mismo, dejas que Mateo olvide esto y te enfocas en reconstruir nuestra imagen, o vas a enfrentar las consecuencias. No puedo permitir que arrastres nuestro nombre por el lodo por esto. El aire se volvió denso, irrespirable. La amenaza era clara, inequívoca. Ricardo estaba poniéndome contra la pared. Mi mente retrocedió, reviviendo el rostro lloroso de Mateo, la sonrisa cruel de la maestra, la indiferencia de la directora, todo el arsenal de su sufrimiento. Pensé en la facilidad con la que Ricardo había desechado mis sentimientos, los de Mateo. ¿Consecuencias, Ricardo? Mi voz, pensé, sería un susurro, pero salió como un filo de acero. Él palideció ligeramente, sorprendido por mi temple. No voy a traicionar a Mateo. No voy a permitir que piensen que su dolor no importa. No voy a ceder. Esto no es una obsesión, Ricardo. Es amor. Es justicia. Y es mi conciencia. Y no voy a abandonarla. Jamás. Hubo un momento de silencio, solo roto por el latido furioso de mi corazón. Su rostro se contorsionó en una mezcla de asombro y furia helada. La línea en su mandíbula se tensó aún más. La puerta del estudio en la distancia pareció un portal a otro mundo. El nuestro, el que conocíamos, acababa de implosionar. Estaba más sola que nunca, pero esta vez, la soledad trajo consigo una claridad brutal. No podía contar con Ricardo. No podía contar con la paz familiar que él insistía en preservar. Mi camino sería individual y mucho más arduo. Pero la decisión estaba tomada. El fuego, ahora, era puro, frío y ardía con una intensidad implacable. No había vuelta atrás. La guerra acababa de empezar. El silencio que siguió a la explosión de palabras de Ricardo fue un abismo. Cada respiración en la casa resonaba. Él había cruzado la línea, no solo con sus amenazas, sino con la frialdad con la que había desechado años de matrimonio, de vida compartida, como si fueran una minucia. Dormir en esa casa, bajo el mismo techo, se volvió una tortura. Mis noches se llenaron de insomnio, los pensamientos girando en un torbellino de miedo y rabia. La bofetada final no tardó en llegar. Una tarde, apenas una semana después de nuestra confrontación en el estudio, una confrontación que para Ricardo pareció no haber existido, tratando cada día como si la tensión se hubiera evaporado, un mensajero se presentó en la puerta. Llevaba un sobresellado con el membrete de un bufete de abogados que yo conocía bien, el de la familia de Ricardo. Eran papeles. Los papeles del divorcio. Mis manos temblaron al abrirlos. No era un divorcio amistoso, no era una separación civilizada. Era una declaración de guerra legal y sin cuartel. La terminología legal desfilaba ante mis ojos, cada frase un puñal. Abandono de hogar, inestabilidad emocional, incapacidad para proporcionar un ambiente seguro y estable. Y lo más doloroso, lo más cruel, una solicitud de custodia completa para Ricardo, argumentando que mi obsesión con el incidente escolar de Mateo me había convertido en una madre histérica e inestable, un peligro para el bienestar emocional de mi propio hijo. Mi visión se nubló. ¿Este era el hombre con el que me había casado? ¿El padre de Mateo? ¿El que juró amarme y protegernos? Ricardo no solo buscaba separarse, buscaba borrarme, anularme, despojarme de lo más valioso que tenía, a mi hijo y mi dignidad. Utilizaba sus contactos, su influencia,
el nombre de su familia para torcerme, para aplastarme bajo el peso de su poder. La noticia del divorcio, o más bien, la versión de Ricardo, se propagó como un reguero de pólvora entre nuestros conocidos. Los chismes florecieron, alimentados por las lenguas viperinas de su familia, especialmente su hermana Patricia, que siempre me había mirado con una mezcla de celos y desdén. Camila se volvió loca, está obsesionada con un drama escolar sin importancia. ¿Sabías que casi puso en peligro la carrera de Ricardo con su fijación? De repente, mi nombre era un sinónimo de escándalo, de desequilibrio. Invitaciones sociales dejaron de llegar, miradas de lástima o juicio me seguían. Estaba siendo aislada, desacreditada. No era solo la narrativa legal, era una campaña de difamación personal. Me sentía ahogada, como si el aire se hubiera vuelto veneno. Cada día era una batalla por levantarme de la cama, por mirar a Mateo a los ojos sin que mis lágrimas lo asustaran. Había perdido mi casa, mi matrimonio, mi reputación, y ahora, lo más aterrador, estaba en riesgo de perder a Mateo. ¿Cómo podría defenderme contra una maquinaria tan bien engrasada, una familia tan poderosa, un hombre tan frío? La soledad que había presentido al final de aquella acalorada discusión se había vuelto una realidad palpable, asfixiante. Las paredes de mi propia casa de pronto parecían las de una celda, y Ricardo, el carcelero silencioso, se movía con una impunidad escalofriante. Estaba en el fondo, arrastrada por la marea traicionera. Mi visión del futuro se oscureció hasta volverse indistinguible. Esta era la guerra, sí. Pero yo, ahora, era solo un peón, herido, acorralado y despojado de casi todo. El dolor era un grito mudo incrustado en cada fibra de mi ser. El día del veredicto fue una nebulosa gris en mi memoria, una sucesión de frases frías sobre el mejor interés del menor y entornos estables. Las palabras del juez resonaron como campanas fúnebres. Ricardo obtuvo la custodia total. Mi corazón se hizo añicos, un estruendo silencioso que solo yo pude escuchar. El golpe fue doble, triple. No solo perdía a mi hijo, sino que también la casa, nuestro hogar, fue declarada parte de los bienes matrimoniales a liquidar. La vendieron en tiempo récord, como si se apresuraran a borrar cada rastro de mi existencia de allí. Dejé esa casa, mi santuario, con solo un par de maletas y el alma hecha jirones. Los objetos que habíamos acumulado, los recuerdos impregnados en cada pared, todo parecía burlarse de mi derrota. Acabé en un diminuto apartamento en un barrio remoto, en la periferia de la ciudad. El contraste era brutal. De amplios jardines y habitaciones llenas de luz, a 4 paredes que apenas me dejaban respirar, con vistas a un callejón sin salida. La soledad se volvió mi compañera constante, una sombra que me seguía de habitación en habitación, susurrando mi fracaso. La red de Ricardo había hecho su trabajo a la perfección. Mi nombre era veneno. Llamadas que antes eran respondidas con prisa, ahora se desviaban al buzón de voz o se convertían en silencios incómodos. Amigos de toda la vida me evitaban la mirada en el supermercado o cruzaban la calle fingiendo no verme. Pobre Camila, se le fue la cabeza, estuvo a punto de arruinar a Ricardo, es una desequilibrada, escuchaba aquí y allá, murmullos que se filtraban por las rendijas de mi aislamiento. Me había convertido en una paria, una advertencia viviente de lo que le sucede a cualquiera que ose desafiar el poder. Lo más doloroso, lo más desgarrador, eran las visitas con Mateo. Estaban estrictamente supervisadas, limitadas a unas pocas horas a la semana, en un centro impersonal. La primera vez que lo vi después de la sentencia, corrió hacia mí, con esa alegría inocente de su corta edad, pero luego se detuvo. Sus ojos, los mismos ojos brillantes que una vez me miraban con total adoración, ahora mostraban una mezcla confusa de miedo y curiosidad. «Mamá, ¿por qué vives tan lejos?», me preguntó un día, su voz apenas un susurro, mientras uno de los supervisores estaba a pocos metros. «Papá dice que es para que estés más tranquila». La palabra tranquila sonó hueca, casi como castigada. Hablaba de Ricardo como si fuera un héroe, un salvador. «¿Sabes, mamá? Papá dice que no debemos llorar. Que los niños grandes son valientes y no necesitan que mami los rescate de nada.
Sus palabras eran dagas, pequeñas y afiladas, cuidadosamente plantadas. Podía sentir el eco de la voz de Ricardo en sus frases, la semilla de la manipulación brotando. Mateo se había vuelto distante, cauteloso al mostrarme afecto. Un día, lo abracé con fuerza, desesperada por sentir la calidez de mi hijo, por reconectar con ese lazo que me estaban arrebatando. Él se quedó rígido en mis brazos, sin devolverme el abrazo, y luego, con la voz apenas audible, me dijo: «Papá dice que no debes asustarte, que él te protegerá». ¿Asustarme de qué? ¿De mí? ¿De su propia madre? Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. Ricardo lo estaba convirtiendo en su peón, en su arma contra mí, llenando su pequeña mente con temor. Me miraba, a veces, con una extraña preocupación, como si yo fuera la inestable, la peligrosa. Había perdido su sonrisa espontánea conmigo, su confianza. Cada visita era un campo de minas emocional, un recordatorio de lo mucho que me habían quitado. El dolor era una constante punzada, quemando mi garganta, consumiéndome. Estaba en el fondo del abismo, sin red, sin apoyo, sola y despojada de todo, incluso de la inocencia de mi propio hijo. Pero en la oscuridad más profunda, una pequeña y gélida chispa empezó a arder. Una premonición. La guerra no había terminado. Acababa de empezar.